fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a... Faradio, conversación, bueno, de plena actualidad, porque resulta que tenemos a gente de la Junta Personal Docente que está encerrada dentro del edificio de la sede del gobierno de Cantabria, y una de las personas que está allí es Diego San Gabriel. Muy buenas, Diego. Buenas, no sé ya si es por la mañana, por la tarde, no sé ni qué hora del día es. Buenas. Bueno, para quien lo vea en YouTube, dependiendo del momento que sea, pues serán que cada cual elija su aventura, ¿de acuerdo? Exactamente. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué es este encierro? Porque se habla, sobre todo cuando el sector educativo u otros se manifiestan o se movilizan de alguna manera, siempre se subraya el tema salarial. Esa es una de las reivindicaciones que tenéis, pero tampoco es la única, ¿no? No es la única. Venimos con muchísimas otras reivindicaciones, pero es verdad que esta ya se ha dilatado tanto en el tiempo que ya el lema de la campaña es ahora, porque es que llevamos 16 años sin adecuación retributiva en la parte autonómica de nuestro salario. Para que todo el mundo lo entienda, el salario de un docente cántabro, una docente, se compone una parte, digamos, que viene del Ministerio, del Estado, y otra parte que es la componente general del complemento específico, que depende de cada comunidad autónoma. Y si bien la parte del Estado se ha ido adecuando prácticamente anualmente con porcentajes inferiores al IPC, es decir, hemos ido perdiendo poder adquisitivo, pero por lo menos han ido haciendo algo, aunque sea insuficiente, es decir, igual hay una inflación del 10% ese año o del 7%, y nos adecuan un 1%, pero bueno, se iba haciendo algo. Pero la parte autonómica de nuestro salario, sí que cuando Cantabria asume las competencias educativas, año 98 se adecuó, 5 años después, año 2003, se adecuó, 5 años después, año 2008, se adecuó, y desde entonces ya van 16 años que sin adecuar. Claro, vino la crisis de 2008, de hecho, de aquella adecuación, la última partida ni siquiera la llegamos a incorporar al salario, se congeló. De la primera reivindicación ahora es recuperar esa partida, esos 30 eurucos que faltaban por subir, actualizados con el IPC, se convertirían en 40,23. Es lo que queremos que entre en los presupuestos del año que viene, fíjate, 40 eurucos. Y la otra parte de la reivindicación es el complemento, esta parte autonómica de nuestro salario, actualizarla con el IPC. Por lo tanto, lo que reivindicamos no es tanto una subida salarial como recuperar el poder adquisitivo perdido en la parte autonómica de nuestro salario en estos 16 años. Bueno, 16 años, tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto nos lleva a cuando estalla la crisis financiera, crisis económica, la burbuja inmobiliaria, pero claro, son 16 años después. Aquello era ya un bipartito PRC-PSOE, después hubo una legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular, otras 2 de bipartito PRC-PSOE, y ahora tenemos a un Partido Popular en minoría. ¿Cómo han sido las respuestas en 16 años de tantos gobiernos diferentes? Sí. Vinieron todos los recortes famosos de los años de Serna en la consejería, de Ignacio Diego en la presidencia, y todos esos recortes se han ido revertiendo. Se produjeron en Cantabria diría que las mayores movilizaciones de la comunidad educativa de la marea verde porcentualmente en relación a la población, lógicamente más potente de todo el Estado, fue la de Cantabria. Y de hecho, en Cantabria se dieron los menores recortes respecto a otras comunidades. Y no fue casualidad, fue porque la marea los frenó. Pero aún así sí se llevaron a cabo muchos recortes. Nos aumentaron las jornadas lectivas, bueno, un montón de cosas. Se han ido revertiendo esas cosas y quedaban 2. Quedaba recuperar la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años que teníamos, que es que a los compañeros más mayores les quitan 3 orucas de jornada lectiva de clase presencial y la sustituyen por otras horas de biblioteca, otras funciones que hacen falta en los centros. Eso solo se ha recuperado parcialmente, porque ha habido un acuerdo en el que desde el STEC, que es el sindicato mayoritario del profesorado, no hemos suscrito, porque no se recuperaban las condiciones que se perdieron, que nos quitaron en 2008 con los recortes. Y bueno, el acuerdo ha sido evidentemente un fracaso, porque el propio consejero anunció que abarcaría a más de 1.000 docentes de Cantabria y únicamente lo han cogido 76, dato oficial. Por lo tanto, es evidente que el acuerdo no satisface al profesorado y no
Y el otro que nos queda por revertir es esta congelación salarial del último pago pendiente de entonces. Y sí que es verdad que ya desde el STEC, durante la legislatura de Lombó, ya empezamos a presionar con que ya tocaba otra vez adecuar el salario y volver a colocar al profesorado cántabro donde está la educación pública de Cantabria, que en todos los estándares de calidad educativa, de atención a la diversidad, de escuela rural, está a la cabeza, incluso en un contexto europeo. Y el profesorado cántabro es verdad que cuando asumimos las competencias al principio, en esos primeros finales de los años 90, principios de siglo, estuvimos a la cabeza, pero ya han pasado mucho tiempo y ahora estamos, no en los primeros años, porque a ver, es que depende mucho del sistema de adecuación. Aquí en Cantabria hemos apostado por un sistema igualitario, porque tenemos una concepción igualitaria del trabajo y del salario, y también porque tenemos una concepción de la enseñanza que es cooperativa, solidaria, no es competir entre nosotros, ni cualquiera que conozca cómo funcionan los claustros, no es así, ¿no? Entonces, siempre las adecuaciones salariales en Cantabria se han hecho por igual para todo el profesorado, independientemente del cuerpo, de la especialidad, etcétera. Y es otra de las líneas rojas que el consejero se pretende cargar ahora, cuando lleve a cabo la adecuación, que en algún momento la tendrá que atender, supongo, pero también ha planteado ya cargársela, pese a que el Parlamento le ha instado otra vez a hacerla lineal y pese a que todas las que se han hecho en la historia de Cantabria con administraciones tanto del PSOE como del PP han sido lineales. Es otra línea roja que se ha saltado el martes en la reunión. Y ahora, ante esta medida de que os habéis encerrado un grupo de personas allí en la sede del gobierno, ¿notáis alguna señal por parte de la Consejería de Educación de, bueno, sentémonos a negociar y seguro que encontramos una solución? A ver, tras muchísimas presiones, tras mucha lucha, tras 87 claustros por consenso, suscribieron la campaña, hemos movido cielo y tierra, por fin el martes se nos convocaba a una mesa con un único punto del orden del día, que era presupuestos 2025, adecuación salarial. Nosotros ya en octubre planteamos una propuesta de adecuación concreta en los mismos términos en los que se ha hecho históricamente, que supone, como digo, recuperar el IPC, que por fin el martes nos conseguimos que nos reuniera. Nosotros hemos hecho una propuesta que menos esperábamos que el consejero planteara una contrapropuesta. Allí fuimos y el consejero nos estuvo explicando los presupuestos y una serie de cuestiones, para quien las quiera creer, y no traía una contrapropuesta para empezar a negociar. Y entonces, pero bueno, ¿te comprometes al menos a plantear una contrapropuesta antes de que se cierren los presupuestos? Tampoco se comprometió a eso. Y además adelantó que el día que afronte esta cuestión no va a respetar tampoco el tema de la linealidad. Por lo tanto, rompió todos los puentes con nuestra propuesta, con los consensos de la Comunidad Educativa de Cantabria, incluso, esto es lo más llamativo, con lo que le instaba a través de una PNL de forma unánime todo el Parlamento de Cantabria a iniciativa de su propio grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Popular, lo ha aprobado el Parlamento, le insta a negociar una adecuación lineal. Pues el consejero está en rebeldía de su propio grupo parlamentario y del Parlamento de Cantabria. Así las cosas, no nos quedó otra que encerrarnos. Es que no podía ser más humillante la situación o más insultante. Y algunos compañeros llevamos encerrados desde entonces, desde el martes, desde ese martes. Y fíjate qué importancia le da esto, que no ha tenido narices a volver a convocarnos hasta el viernes. Y encima lo hace con otra vez trampas. Es que terrible. Intentando vender ante los medios de comunicación que esta convocatoria debía suponer la desconvocatoria del encierro, cuando seguimos sin una propuesta. Lo que le hemos dicho, para levantar el encierro, simplemente queremos conocer tu posición. Dinos cuál es tu propuesta. Luego será más o menos aceptable y que la sociedad también podrá juzgar la posición de la consejería. Pero no podemos seguir sin una propuesta. Sigue sin mandarnos una propuesta, no sabemos si el viernes va a aparecer con una, y encima nos convoca en el Consejo Escolar de Cantabria, que nunca lo ha hecho, en un sitio más periférico, como para intentar sacarnos de aquí. Y no nos garantizan poder volver al encierro, con lo cual no hay buena voluntad de negociación, ¿no? Cuando te están diciendo, no podemos asistir a la propia reunión a la que nos está convocando. Y encima lo dilata durante 3 días, que sí que es verdad que pedimos la mediación de la presidenta porque se estaba desobedeciendo el propio mandato del Parlamento, y entonces el consejero se comunicó para decirnos que la consejera le había pedido que se comunicara, para reñirnos, decirnos que esto no era el camino y tal, y para esta reunión a 3 días vista. De verdad es un tema que
aquí 3 días encerrados y no te has dignado a pasar por aquí y nos convocas también tan tarde. No está demostrando, sí que en los discursos siempre lo hacen, pero luego en la vía de los hechos donde de verdad se demuestra, incluso diría que en las partidas presupuestarias no están demostrando dar ninguna importancia al profesorado de Cantabria y ningún respeto por el profesorado de Cantabria. Bueno, vamos al tema del encierro en concreto. Lo primero, ¿cómo y por qué tomasteis la decisión de que la movilización que queríais llevar a cabo era encerraros en la sede del Gobierno de Cantabria? Pues veníamos con cierta ilusión o ciertas expectativas a una reunión. Fue una tomadura de pelo absoluta, la enésima tomadura de pelo, y sobre la marcha dijimos, pues aquí nos quedamos hasta que nos hagas una propuesta, porque es que llevamos ya demasiado tiempo esperándolo, siempre está intentando postergarlo para que salgan los presupuestos y decir, ya nada, hasta el año que viene. Ya nos dijo lo mismo el año pasado, y entonces, pues aquí nos encerramos hasta que nos hagas una propuesta. Y aquí nos hemos plantado y sí que nos solicitaron que nos movieron a otra sala porque la iban a usar. O sea, nuestra actitud en el edificio ha sido de colaborar y de no entorpecer al resto de compañeros trabajadores de lo público. Están aquí trabajando y tal. Pero sí que por la parte de la administración han ido cada vez más endureciendo las condiciones en las que estamos encerradas, buscando expulsarnos, ya digo, incluso por la vía de la inanición, que no dejaban meter comida. Bueno, ¿dónde estáis durmiendo? En el suelo. Yo llevo 2 noches, hoy será la tercera, durmiendo en el P. suelo. O sea, no, pero no tenéis ni un saco, ni una esterilla. Pues verás qué gracioso. Ayer intenté pedir, como ayer había una concentración solidaria en la puerta, pedí a los compañeros, oye, tráeme un cojín, un saco y muda. Porque llevo 2 días aquí con los mismos calcetines. Y entonces me lo pasaron a través de la valla, fui a meterlo y no me permitieron meter esto. Que ha habido una foto bastante llamativa que ha circulado de tu compañero Óscar Allende, porque como no me dejaban meter la muda, me cambié en la puerta de la sede del Gobierno de Cantabria de calcetines y de camiseta, claro. Y ya les dije, ¿me dejáis meter los calzoncillos o también me tengo que cambiar aquí de calzoncillos? Y esa ha sido su concesión para acceder en aquel contexto. Pero el cojín y el saco no, o sea, en el suelo. Es que es en el suelo, no tiene otra. De hecho, en la sala en la que primero nos reunimos y demás, y de buena voluntad abandonamos, había sofás, por lo menos. Aquí estamos en el suelo. Bueno, has citado lo de que os intenten expulsar por inanición. Es decir, ¿no están dejando que nadie os dé comida para que os alimentéis? La responsabilidad de lo que llaman seguridad, o bueno, de las limitaciones a nuestra situación aquí, recae sobre un responsable de presidencia del Gobierno de Cantabria. La policía se está manteniendo al margen, únicamente, pues sí que en la concentración hay ya su responsabilidad en la calle, ¿no? O la seguridad de la presidencia. Pero digamos que aquí las condiciones está estableciendo el Gobierno de Cantabria dentro. Una empresa que está contratada y demás. Y han ido cambiando sobre la marcha de forma verbal y además tengo que decir que el responsable de seguridad es el mayor irresponsable que hay en este edificio seguramente, porque no hay ningún problema incluso con sus propios subordinados, con los trabajadores y demás, pero él está cambiando constantemente de parecer, casi que según da el aire, y entonces pues ha ido endureciendo, cambiando las condiciones y en un momento dado las condiciones han sido que estábamos aquí encerrados bajo llave, solo podemos ir de uno en uno al baño pidiendo permiso y no se puede meter comida. Con lo cual, lo poco que teníamos atropado era lo que teníamos de margen. Justo hoy ha coincidido que venían 2 diputados del Partido Regionalista a transmitirnos que iban a animar al Partido Popular a hacer una enmienda que incluyera en los presupuestos esta demanda y tal, y que ellos se comprometían a aprobarla y tal. Y les hemos dicho, por favor, ¿podéis traer un poco paño, un poco embutido? Y no tras un largo tal, a ellos les han dejado pasarnos algo de comida. Así que hasta mañana, con la comida que tenemos, llegamos. Pero la apuesta, objetivamente, era echarnos por inanición. Sí, sí. Y si alguien de vosotros quiere salir a comprar comida a la calle, ¿qué es lo que pasaría? Que no podría volver a entrar. Eso es. Así que lleváis 2 noches en la sede del Gobierno de Cantabria, no os dejan meter comida para que os alimentéis. La verdad que, Diego, tal como lo cuentas, es que
más que un encierro casi parece un secuestro. Hoy sí, ¿eh? Cuando han venido los medios, han venido los diputados regionalistas y ha metido la comida, se ha generado una situación en la cual han cedido y nos han dejado meter comida. Pero ha habido un momento en el cual la instrucción ha sido esa, sí, era esa. Y claro, cuando os decíamos que esto no, y decían, claro, pues sí, y nosotros no, si lo que queréis es echarnos, tenéis que asumir la responsabilidad de echarnos, pero no pretendáis matarnos de hambre. Y en ese tira y afloja está la cuestión. Ahora ya digo que se ha relajado un poco porque, bueno, comida nos han dejado, ya saben que ha entrado y hasta mañana llegamos con la comida tampoco. Otro problema que tenemos es de ventilación porque nos han metido en un... Yo creo que para que no podamos comunicarnos con el exterior y demás, estamos sin ventanas, han cerrado bajo llave, han hecho yo creo incluso jugadas con la temperatura de la calefacción y tal para incomodar. Bueno, aquí estamos. A ver, que forma parte también de la lucha y de, pues, siempre todas las conquistas sociales y los derechos se han conseguido peleando y con pequeñucos sacrificios de este tipo, que estamos recibiendo muchísima solidaridad, muchísimo apoyo y lo agradecemos un montón y nos da fuerza para seguir. A ver, tampoco eso, nunca la situación... Se ha puesto tensa esta mañana cuando no querían dejarnos meter comida, porque ahí ya, claro, ya cuando ya tienes hambre ya la situación se... Pero... Aquí pensamos resistir, todavía tenemos margen. Claro, si el viernes no hay avances en una negociación que tengáis con consejero, con miembros del Gobierno de Cantabria en general, ¿cuál es vuestro plan? Ahora mismo, ya, yo también pensaba que el martes iba, ya, no sé si vuelvo a pecar de optimista, no lo sé. Yo quiero pensar que el viernes, por fin, mañana, nos presente una propuesta en concreto, que es lo que hemos pedido para levantar el encierro. La semana que viene tenemos convocado una movilización, una concentración. Si no, claro, pues tendríamos que seguir el encierro. Es que hemos dicho que de aquí no nos movemos hasta que se nos presente una propuesta. Bueno, eso ya veremos a ver lo que sucede el viernes. De momento, 2 noches de dormir en el suelo, con problemas con el tema de la comida, al baño de uno en uno. Desde luego que es una situación muy extraña y lo que te quiero preguntar también, Diego, claro, vosotros sois junta de personal docente, no sois un estamento cualquiera dentro del sistema educativo de Cantabria. ¿Teméis represalias a nivel individual o a nivel grupal por esta acción que estáis llevando a cabo esta semana? A ver, yo qué sé, pues hoy ya he visto que se me ha señalado en determinados panfletos de ultraderecha y demás cuestiones que van un poco con la posición de cada cual. Pero digamos que a nivel laboral lo que tenemos los trabajadores públicos y trabajadoras públicas es unas condiciones de bastante garantía. Es decir, yo soy funcionario de carrera y sí que cuando era interino estaba en una situación más precaria y estuvieron a punto de meterme preso y de inhabilitarme para la función docente. Recordáis preguntarnos delito. Ahora mismo no le temo a represalias laborales porque una de las cosas buenas que tiene el sistema de funcionariado y de trabajadores públicos es que tenemos libertad para expresarnos, para comprometernos, para luchar también sin que puedan tomar represalias porque tenemos una serie de derechos que nos garantizan estabilidad laboral. Otros compañeros de otros sectores, pues por desgracia no tienen y ojalá lo pudieran tener todo el mundo en ese sentido. Bueno, yo como última pregunta, Diego, me gustaría dejarte el micro abierto para que hicieses, si quieres, una reflexión un poco más general de lo que debería de significar la educación pública, ya sea hablando de una comunidad autónoma como Cantabria, o a nivel estatal, o a nivel general, como un derecho básico de la humanidad, ¿no? El tener este concepto de que la educación tiene que ser una herramienta y que no tiene que estar sometida a lo económico, ¿no? Para pensar en lo importante que es dentro de la sociedad. Sí, además, como profesor de historia, hasta las revoluciones decimonónicas y ciertas prácticas comunitaristas, la educación formal estaba reservada a las élites de la sociedad y el absolutismo y demás regímenes querían al pueblo analfabeto y, ¿no?
y así más fácil de dominar. Y la educación pública es una conquista de las clases populares y de gente que se dejó muchísimo más que nosotros aquí durmiendo 3 noches en el suelo para conquistar el derecho de que toda persona, independientemente de en qué familia viniera al mundo, tuviera el derecho de poder recibir una instrucción, ¿no? Y por eso es tan importante seguir garantizando una educación pública de calidad, y de eso también forma parte en las retribuciones docentes, porque tenemos que seleccionar a las mejores para ser docentes, ¿no? Para seguir garantizando esta herramienta que tenemos para formar a cada nueva generación, que es la que después va a constituir nuestras sociedades, ¿no? ¿Sabes? Nosotros siempre le decimos que no estamos hablando de gastos, estamos hablando de inversiones. Estamos invirtiendo, y lo que invertimos en educación, después nos lo ahorramos en muchísimas otras cosas, en seguridad, en un montón de cosas, ¿no? Estamos en una época de bulos, de desinformación, de intolerancia, de odio a lo desconocido. Bueno, la educación es la mejor herramienta que tenemos para combatir todo esto y por eso es importantísimo que no solo el profesorado supere también el complejo de que no estamos tan mal y reivindique sus derechos, se está activando a raíz de este encierro, pero también el conjunto de la sociedad cántabra, de la comunidad educativa y de la sociedad cántabra, que nos acompañe en estas reivindicaciones, porque evidentemente reivindicamos mejoras en nuestras condiciones laborales y también miramos muchísimo por la calidad del sistema educativo público. Y digo más, es que las dos cosas están vinculadas. Las mejoras en nuestras condiciones laborales, yo si tengo una menor ratio en el aula o si puedo tener más horas para preparar mis clases, mejora la calidad del sistema educativo y, por lo tanto, mejorará la sociedad cántabra del presente y del futuro, que es en lo que interviene la educación, porque pues hay gente que tiene la suerte de venir al mundo en una familia que le puede ayudar en estos sentidos, pero hay gente que no y que jugamos un papel fundamental. Y tengo que decir que desde la pandemia, además, jugamos un papel, me atrevería a decir, todavía más fundamental, porque hay un montón de problemas con la salud psicosocial, con alumnado con problemas, cada vez con mayor diversidad, gente que está aquí en situaciones de riesgo de exclusión social. La sociedad ha cambiado mucho, el mundo está cambiando mucho y la educación pública es la mejor herramienta que tenemos para garantizar un futuro mejor y por eso también nos honra y nos enorgullecemos de pertenecer a este gremio, ¿no? Y decidimos esto por vocación, porque la verdad que por salario no es, ¿eh? Es por vocación. Pues digo, soy Gabriel de la Junta de Personal Docente, mucha suerte, mucho ánimo y bueno, pues ya nos seguiréis contando qué es lo que pasa en ese encierro que estáis llevando a cabo en la sede del Gobierno de Cantabria y lo más importante, a ver si se encuentra alguna solución para que esta situación, que desde luego es bastante anormal, pues termine de la mejor manera posible. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.